Número 10. Expulsado de la corte. Amanda Cosal estaba esperando saber cuánto tiempo tendría que pasar en prisión cuando de repente sus partidarios hicieron un estallido bastante impactante en la sala del tribunal. Estaba siendo sentenciada por asesinar a un hombre llamado Jerome Zirker, padre de 5 hijos. Amanda estaba borracha en el verano de 2016 y condujo su automóvil directamente contra su camioneta, lo que resultó en la muerte de Jerome e hirió gravemente a su prometido. Un percance trágico, una fatalidad por conducir ebria que nunca debería haber ocurrido, y durante la sentencia en 2017, fue la familia de Amanda la que actuó como una tonta en la sala del tribunal. El juez de la Corte de Circuito del Condado de Wayne tuvo que echar a 2 miembros de la familia de Amanda de la sala después de que los sorprendiera riéndose por lo bajo. Al parecer pensaron que los testimonios dados por los hijos de la víctima eran divertidos, y se rieron como si estuvieran en la escuela secundaria. Así que el juez echó a la madre de Amanda, Donna, y la declaró en desacato criminal. La madre de Amanda fue arrestada en la audiencia penal de su propia hija por reírse de la hija del hombre a quien su propia hija mató por conducir ebria. Le dieron 93 días de cárcel por reírse disimuladamente en la corte, mientras que su hija recibió una sentencia de 3 a 15 años de prisión. Sin embargo, la madre se disculpó al día siguiente y su sentencia se redujo a un solo día en la cárcel. ¿Debería haber cumplido los 93 días completos? Número 9. Jueza arrastrada. Una ex jueza de Ohio recibió 6 meses de prisión y no se fue en silencio. Primero, Tracy Hunter estaba tan sorprendida de que la enviaran a la cárcel que literalmente se quedó sin fuerzas. Luego, Tracy se puso rígida como una tabla y tuvieron que sacarla de la sala del tribunal tomándola por las axilas, con una expresión de absoluta conmoción y desconcierto aparente en su rostro. No podía creer que en realidad pasaría 6 meses en la cárcel, y parecía que su cuerpo se había apagado por completo. Tracy había sido condenada inicialmente en 2014 y recibió 6 meses. Sin embargo, la sentencia se retrasó hasta que ella pudiera apelar. Durante 5 años apeló y finalmente lo perdió en 2019 y se vio obligada a cumplir su condena. La razón por la que se metió en problemas en primer lugar tenía que ver con su hermano. Según los medios, Tracy le dio a su hermano información confidencial cuando se presentó a una audiencia disciplinaria sobre su trabajo en el gobierno. Eso es todo lo que hizo. Tracy no vendía drogas y no mató a nadie. Todo lo que hizo fue usar su posición como jueza para ayudar a su hermano a salir de un pequeño aprieto en el trabajo. Sí, hubo un conflicto de intereses, pero la vida de la jueza se arruinó más allá de cualquier reconciliación. Perdió su licencia para ejercer la abogacía, terminó cumpliendo 75 días en la cárcel y fue liberada en octubre de 2019 en ruinas. ¿Se ajustó su castigo al crimen? Número 8. La venganza de los hijos. Dale Williams Sr. se declaró culpable de homicidio agravado el 11 de julio de 2019. Admitió ser responsable de la brutal muerte de Elizabeth Pledger Stewart, de 46 años, en un acto de violencia malvado e indiscriminado. Fue 2 años antes del juicio, temprano en la mañana del 15 de junio de 2017. Dale Williams persiguió a Elizabeth a través del tráfico de la mañana, la sacó de la carretera, luego salió de su vehículo y le disparó 5 o 6 veces a plena luz del día. Todo porque Dale sospechaba que Elizabeth lo estaba engañando con otro hombre. En el proceso judicial, mientras la hija de 14 años de la mujer fallecida se preparaba para leer su declaración de impacto en la víctima, los otros 2 hijos de la mujer lanzaron un ataque. Sus 2 hijos varones cargaron contra el asesino y lo golpearon. Las imágenes del dramático asalto en la sala del tribunal de Youngstown fueron capturadas en video por las noticias locales. Los 2 hermanos, Anthony Dees y Jerome Stewart, atravesaron la barricada de guardias de seguridad, alcanzaron al hombre que había asesinado a su madre y lo golpearon salvajemente hasta que la policía finalmente pudo llevárselos. Por mucho que esto pueda parecer justicia y el ataque de venganza puede haber sido totalmente justificado, esto todavía era un tribunal de justicia. Ambos hermanos fueron arrestados y acusados de asalto, así como de obstruir asuntos oficiales. Fueron condenados a 30 días de prisión. Número 7. Golpear al alguacil. Un hombre de Texas atacó a un alguacil en diciembre de 2021 y luego golpeó al juez. Ocurrió en una sala de tribunal después de que el acusado se le negara una fianza en su audiencia en la corte de Houston. Joseph Catarinao, de 58 años, fue acusado en 2018 de presentar estados financieros falsos. Había trabajado como piloto hasta que lo despidieron en 2017 por comportamiento errático. Algo le estaba pasando a Joseph que lo estaba haciendo perder el control y ya no se confiaba en él para volar aviones. Afirmó ser un ciudadano soberano, que no necesitaba pagar impuestos, por lo que hizo todo lo que pudo después de su despido para evitar dar dinero al gobierno. Durante los procedimientos judiciales, Joseph se dirigió irrespetuosamente al juez de distrito Danny Lacayo, y entonces el juez le negó la fianza a Joseph. El juez ordenó a un alguacil que lo pusiera bajo custodia policial, y fue entonces cuando perdió los estribos. Cuando el alguacil trató de llevárselo, Joseph agarró a la mujer del cabello, la tiró al suelo y comenzó a golpearla tan fuerte como pudo. Estaba absolutamente loco. Fue tan brutal que el propio juez se bajó del estrado para salvar al alguacil y se convirtió en un verdadero estruendo.
Finalmente el alguacil recuperó su pistola eléctrica y pudo golpear a Joseph con ella, pero la electricidad atravesó a Joseph y también conmocionó al juez. Fue una catástrofe total, y ahora Joseph enfrenta 3 cargos adicionales de asalto a un servidor público. Menos mal que este lunático no sigue piloteando aviones. Número 6. Llorar en la sala del tribunal. Dino Tomasetti era un hombre tan grande que cuando entró en la sala del Tribunal del Condado de Nassau en febrero de 2022, necesitaba 3 juegos de esposas solo para sujetar sus brazos musculosos. Dino estaba en la corte porque le disparó a sus padres el día de Navidad de 2021 dentro de su mansión de Long Island. Enfrentaba cargos de intento de asesinato, asalto y posesión de armas. El tiroteo ocurrió alrededor de las 10 a.m. de la mañana de Navidad. Dino puso una bala en la cabeza de su madre y un tiro en la espalda de su padre. Rápidamente fue detenido por los detectives y arrestados. El motivo se debió a que la familia se había metido en una disputa navideña. Habían discutido. El culturista se salió de control, les disparó a ambos y se escapó. Este fue un crimen terrible, pero afortunadamente Dino fue un mal tirador. Sus padres sobrevivieron y ambos estaban en la sala del tribunal durante el proceso. Cuando Dino se volvió hacia la audiencia y miró a su padre, y su padre negó con la cabeza con desaprobación, el gran culturista comenzó a llorar. Allí mismo en la sala del tribunal lloró como un bebé. Era un hombre grande con una pistola, pero no tan grande, atado con 3 pares de esposas, con la mirada de desaprobación de su padre hacia él a través de la sala del tribunal. Se declaró inocente, por lo que el caso aún está en curso. ¿Podría ser este un caso de ira por esteroides? ¿Cuál es el peor conflicto de vacaciones en el que te has metido con tu familia? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te gusta el video, deja un pulgar arriba. Y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Número 5. El escape atrevido. En 2020, un hombre llamado Nicholas Garrison fue declarado culpable de posesión agravada de metanfetamina. Fue sentenciado a pasar 1 año en prisión y pagar una multa de $2,500. Pero justo antes de que se lo llevaran esposado, escapó de la sala del tribunal. Huyó del juzgado a pie, corriendo como un loco hacia la salida, perseguido por varios policías. Un oficial se lanzó de cabeza sobre una barandilla para tratar de agarrar a Garrison mientras huía por las escaleras. Este oficial se estrelló contra una pared y cayó como una roca por las escaleras. Sufre una conmoción cerebral y 4 costillas rotas. Era solo la distracción que Garrison necesitaba para escapar. Salió por la puerta principal y escapó y se fue como el viento. El delincuente logró mantenerse prófugo durante 3 días completos, pero no podía correr para siempre. La oficina del alguacil del condado de Highland recibió información sobre su paradero y lo arrestó antes de que terminara la semana. Lo detuvieron sin incidentes y lo acusaron de más cargos. Garrison obtuvo 6 años adicionales después de declararse culpable de un cargo de fuga. Podría haber pasado 6 meses en silencio y sin protestar, pero tuvo que cometer un error. Número 4. Publicó un video. Brittany Latchell Jones se filmó a sí misma realizando un acto extremadamente inapropiado con un hombre dentro del juzgado del condado de Duval. Esto fue en Florida en 2017. Luego publicó el video en su cuenta de Twitter, alardeando de cómo había hecho para retirar los cargos. La policía se enteró del video, se disgustó por lo que había ocurrido en el juzgado e inmediatamente fue a arrestar a Brittany. La llevaron a la cárcel del condado de Duval, junto con el hombre que había estado en el video con ella. Tanto Brittany como Jeremiah Robinson fueron acusados de un acto antinatural o lascivo. Pero, ¿qué diablos estaba pensando esta mujer? Según las autoridades, Brittany Jones había estado inicialmente en la sala del tribunal para una lectura de cargos por un arresto anterior relacionado con parafernalia de drogas. Ella no se declaró en desacuerdo y se le dio el tiempo cumplido. Pero por alguna extraña razón, ella y su amigo Jeremiah decidieron hacer un poco de ejercicio físico afuera de las puertas de la sala del tribunal para que Brittany pudiera publicar el video en sus redes sociales. Y debido a que también fue capturada por la cámara de seguridad del juzgado, fue arrestada con las manos en la masa. Número 3. Ladrona de autos en serie. Una mujer identificada como Brandy Lake Jones estaba programada para comparecer en 2022 en un juzgado de Dublín, California. Había sido arrestada por presuntamente robar un vehículo y necesitaba ir a la corte para que se resolvieran los cargos, pero lo hizo en otro vehículo robado cuando se presentó en el juzgado. El departamento de policía de Dublín había recibido una alerta por un vehículo robado alrededor de las 11 a.m. Localizaron el vehículo robado en el estacionamiento del East County Hall of Justice. Estaba vacío, pero claramente alguien lo había llevado al juzgado, así que los policías esperaron, vigilaron la camioneta y esperaron a que regresara quien la robó. Y fue entonces cuando Brandy Jones cruzó al estacionamiento y se sentó en el asiento del conductor. Los policías actuaron inmediatamente y la sacaron del vehículo. Después de una breve discusión se enteraron de que acababa de salir del juzgado, donde había sido convocada por un caso anterior de vehículo robado. Fue detenida en el mismo lugar, se le encontró metanfetamina y 2 pipas de vidrio en su persona y fue llevada a la cárcel de Santa Rita. El departamento de policía tuiteó después: cuando comparezcas ante el tribunal después de ser arrestada por robar un automóvil, no te presentes en otro automóvil robado. Número 2.
6 años más. En Painesville, Ohio, un hombre recibió 6 años adicionales de prisión por un estallido de ira en la sala del tribunal. Ocurrió en marzo de 2019. Manson Bryant había sido declarado culpable previamente de secuestro y robo. Durante la sentencia, el juez Eugene Lucci le dio a Manson una condena de 22 años de prisión, convirtiendo todos sus cargos en un gran crimen. Manson estaba tan conmocionado y furioso porque toda su vida se había desvanecido ante sus ojos que comenzó a gritar y gritar. Finalmente Manson estalló en un arrebato infundido de blasfemias. Llamó al juez racista, le lanzó todo tipo de palabras desagradables y tuvo que ser sacado a la fuerza de la sala del tribunal. Pero no terminó ahí. Como probablemente puedas imaginar, a los jueces no les gusta que los insulten. Así que por todas las obscenidades gritadas, a Manson le dieron 6 años más. Eso significa que, al final, obtuvo un total de 28 años en la cárcel. Y si bien eso puede parecer mucho, los registros judiciales muestran que Manson no fue solo un criminal accidental. Había cometido múltiples delitos y estaba involucrado en actividades delictivas organizadas. Había estado en prisión antes y había causado un daño psicológico masivo a sus víctimas y un daño económico severo. Ahora no puede causar más daño a nadie ya que está tras las rejas. Número 1. Un problema con la bebida. Un hombre de Tyrone, Pensilvania, se presentó borracho a la corte. Su nombre es Lawrence Williams y llegó a su lectura de cargos en el juzgado cerca de las 11 a.m., visiblemente intoxicado. Por supuesto, tienes que estar bastante borracho para estar visiblemente intoxicado, es decir, con los ojos rojos, apestoso, arrastrando las palabras y todo lo demás. La embriaguez de Lawrence fue escandalosa porque estaba en la corte por cargos de manejar bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, se dirigió a la sala del tribunal a primera hora de la mañana, muy borracho. Según los oficiales en la escena, en el momento en que ingresó a la sala del tribunal pudieron oler el alcohol. Tenía los ojos inyectados en sangre y apestaba como una cervecería. Estaba en la corte por un caso de estar bajo los efectos del alcohol desde abril de 2022, cuando condujo su automóvil contra una cerca. Lawrence ya había estado en libertad condicional luego de 2 casos similares separados solo en 2021. En agosto de ese año se estrelló contra un buzón mientras estaba borracho, y más tarde en noviembre apareció borracho en una tienda y se tambaleaba comprando más alcohol. Eso haría que su arresto en la sala del tribunal fuera de 4 infracciones del mismo tipo. Y ya sabes lo que dicen, 3 strikes y estás fuera. Así que arrestaron a Lawrence. Su fianza era demasiado alta para que él pudiera pagarla y lo enviaron a la prisión del condado de Blair. Supongo que ese traguito extra no lo ayudó mucho. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Preferirías ir a la cárcel por un delito que no cometiste o que alguien más vaya a la cárcel por un delito que cometiste? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás más videos interesantes como este.